Vamos a ir iniciando entonces para no perder nuestra puntualidad. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Judith Galeano, directora de Comunicación y Divulgación del CONACYT. Estamos con todos los cuidados aquí en la institución, entonces por eso estoy con la mascarilla. En realidad en esta sala estoy sola, pero siempre hay que estar tomando todas las precauciones. Entonces les doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar nuestra segunda jornada con estos 3 proyectos muy interesantes. Uno de ellos es el proyecto Análisis del comportamiento de comunidades rurales para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que es ejecutado por la Asociación Procordillera San Rafael y que nos acompaña la investigadora Alicia Eisenkol, que ella va a estar haciendo la presentación oficial de los avances de este proyecto. El segundo proyecto que vamos a estar viendo la presentación es la propuesta de intervención comunitaria para mejorar los hábitos de higiene y protección durante el aprovisionamiento y manipulación de productos de la canasta básica para la reducción de la propagación del virus SARS-CoV-2. Este proyecto está siendo ejecutado por la Universidad Nacional de Pilar y está a cargo del investigador Ever Federico Villalba. Y la tercera presentación de esta tarde es el proyecto Eficacia de Estrategias de Intervención Domiciliaria en Pacientes con COVID-19, ensayo clínico aleatorio, el cual es ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y que está a cargo de la investigadora Gabriela Ávila. Estos son los tres proyectos que vamos a estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Y solamente voy a compartir 3 invitaciones. Las preguntas para cada panelista o disertante las vamos a estar realizando al cierre de cada una de las disertaciones. Les pedimos por favor también que mantengan sus micrófonos apagados para que todo lo que los disertantes nos compartan pueda ser entendido de la manera. Creo que a Líder Rodríguez Alcalá, creo que tiene el micrófono encendido, si es que nos puede ayudar apagándolo para no tener inconvenientes con el audio. Perfecto, sin más empezamos entonces con la primera presentación de esta tarde. Voy a presentarle a la investigadora Alicia Eisenkol. Ella es ingeniera agrónoma, doctora en gestión ambiental por la Universidad Nacional de Itapúa e investigadora categorizada en el PRONI del CONACYT. Trabaja en la elaboración de proyectos comunitarios enfocados en la producción sostenible, conservación de recursos naturales y empoderamiento de mujeres rurales. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Asociación Procordillera San Rafael y como directora académica y catedrática universitaria en la Unidad Pedagógica de Jovenao de la Universidad Católica. Alicia nos va a presentar los avances del proyecto Análisis del comportamiento en comunidades rurales para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Bienvenida, Alicia. Voy a dejar de compartir esto para que puedas compartir tu presentación. Ahí estamos viendo. Ya se ve. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que está conectada ahora en este momento con nosotros. Un placer enorme para nuestra organización Procosar a participar de este espacio para informar un poquito los avances que tenemos dentro de los proyectos del proyecto que hemos adjudicado.
y en este caso hablarles un poquito del análisis y comportamiento de comunidades rurales para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Nuestro equipo está conformado, está ahí a la vista los nombres de todos ellos y nuestro código, ¿verdad? Para encontrarnos es el CONACYT PIN 2058. ¿Qué buscamos con este proyecto? Está pasando ahora. No sé si... Ahí. Con el objetivo de este proyecto buscamos implementar una estrategia de comunicación para hacer frente a la pandemia del COVID-19 basado en un diagnóstico participativo de las comunidades rurales. Estas comunidades son Poncho, Caraguatá y la comunidad indígena Berupirapoy. Como mencionaste al principio, trabajamos muchísimo con las poblaciones en el área de influencia de lo que es la Reserva San Rafael, entonces nos importa mucho que estas comunidades se encuentren bien asistidos, informados, de manera a evitar que se propague el COVID-19 en estas comunidades y también que sirva para otras comunidades del área de influencia. El avance que vamos a presentar es el objetivo específico 1, que es caracterizar el comportamiento social de la población rural y comunidades indígenas de la localidad de Alto Verá a través de una muestra representativa a partir de un diagnóstico participativo que sirva de base para la implementación de medidas de contención frente a la pandemia. Toda esta información que vamos generando va a ser insumo para el siguiente objetivo que estamos desarrollando en estos momentos, la segunda etapa, como nosotros le llamamos dentro del proyecto, que consiste en establecer una estrategia de comunicación a partir de la utilización de tecnologías existentes en la comunidad para sensibilizar a la población rural e indígena sobre la prevención y protección de la salud ante el COVID-19. ¿Qué metodología usamos? Utilizamos entonces una población que está, una población de estudio de 220 familias y cuya muestra que fue seleccionada de forma aleatoria fueron 103 familias. Esto en todo el área de las 3 comunidades que he mencionado, y el periodo de ejecución de esta etapa se dio desde diciembre del 2020 a febrero 2021. ¿Cuáles fueron cómo implementamos toda la recolección de la información y el procesamiento de la misma? Entonces tuvimos, la herramienta utilizada fueron encuestas y entrevistas. Las encuestas fue a la población de 103 familias del área de estudio. La encuesta fue diseñada en 7 bloques, 28 ítems y fueron realizadas de forma aleatoria. Las entrevistas, a su vez, tienen una composición de 12 ítems y fueron llevados adelante con actores clave de la comunidad, ya sea autoridades, personal del centro de salud, líderes comunitarios, jóvenes. Entonces fue bastante diversa la población entrevistada. Y el procesamiento de la información, entonces se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de la información, se utilizaron planillas de análisis para ello y los resultados fueron confrontados con la teoría de base de la investigación y se logró así la integración de todas las variables de estudio en el informe final. Las variables de estudios, entonces, teniendo en cuenta las entrevistas y la encuesta, fue la situación económica y vivienda de la población, acceso a servicios básicos y medidas de prevención, acceso a la salud, la percepción de líderes y referentes comunitarios sobre el COVID-19, situación de las comunidades indígenas en relación al COVID-19 y el punto central a donde queremos llegar, que es cómo se llega la información a las comunidades sobre el COVID-19. Ahí tenemos una imagen, entonces el área de estudio y las muestras totalmente cubiertas en la población
que fue de muestra. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces, en situación económica y vivienda, podemos hablar o mencionar que el 46% tiene ingresos menores a 500.000 guaraníes mensuales. 22 familias se encuentran con hacinamiento moderado. Y estos datos son importantes porque son un pilar importante para realizar proyecciones de contagio. Entonces, es uno de los primeros resultados. Cuando hablamos de acceso a servicios básicos y medidas de prevención que van utilizando en las áreas de estudio, podemos mencionar que todos los encuestados tienen acceso a fuentes de agua. Esto es importante porque es uno de los elementos necesarios para combatir al virus o prevenir. En relación al saneamiento, sí podemos mencionar que la mayoría, especialmente en la comunidad Poncho, cuenta con letrinas sin techo, puerta. En la localidad de Caraguatá tienen o utilizan cámara séptica, pozo ciego, y en Berú, Pirapoí, la familia posee letrinas de hoyo. Entonces, en saneamiento estamos muy lejos de llegar a cumplir con nuestros objetivos en saneamiento. Incineración es el método de disposición final de residuos más utilizado en las 3 comunidades. Entonces, disposición de residuos obviamente es difícil de llevar adelante, pero sí se tendría que trabajar más en este tipo de actividades. Y con el servicio seguro de agua y saneamiento básico son obviamente esenciales para llevar adelante al frente a la pandemia del COVID-19. Luego, siguiendo con servicios básicos y medidas de prevención, podemos hablar que 100% de los encuestados utilizan agua y jabón para higienizarse, y más del 50% cuenta con elementos de desinfección, en la vivienda, como lavandina y alcohol. Este es un dato, no es un dato menor, porque la higiene es fundamental también, y no tenemos tampoco cubierto el uso de lavandina y alcohol en estas comunidades. Acceso a salud, entonces hemos identificado que 25 personas que padecen enfermedades base del 103 de muestra, entonces bastante bajo, pero un número importante que hay que monitorear constantemente. Mejor acceso a servicios, ellos cuentan con el puesto de salud como una referencia importante para ser asistidos. Y llegando a las entrevistas, la percepción que tuvieron todo este grupo de personas que fueron entrevistados es que durante la pandemia no se identificaron programas de capacitación de prevención por parte de organismos gubernamentales. Como en todas partes, no estuvieron, los puestos de salud no estuvieron preparados para una pandemia de esta magnitud, y no contaban con los elementos de bioseguridad para asistir a posibles casos. Los médicos autogestionaban, pero eso fue superado y ya reciben mensualmente sus elementos. No se tiene un apoyo directo localmente del Estado, y sí se tiene algunas personas beneficiadas con los subsidios estatales, pero sí se identifica por otro lado el apoyo municipal con recursos al centro de salud y entrega de víveres a aquellas personas que dentro de la cuarentena cero no podían movilizarse para realizar venta de sus productos, que ellos tienen su mayor subsistencia en la producción agropecuaria. Se daba al inicio de toda la pandemia el cumplimiento de los protocolos sanitarios, uso de tapaboca, alcohol, lavado de manos, pero se evidencia un relajo en la comunidad el cumplimiento actualmente de los protocolos sanitarios, y eso se puede extrapolar un poquito a todo el país
por la situación que estamos llevando, nos está llegando ahora. Y los principales actores de difusión fueron los medios radiales, personal de la salud y líderes comunitarios. Entonces ellos fueron la fuente de información que fueron atendidos por toda la comunidad. Situación de la comunidad indígena. Cuando hablamos de la comunidad indígena, están un poco separados lo que es la realidad de las comunidades, eh, de los pequeños productores o campesinos que están en el área. Ellos tienen una otra intervención, son más asistidos por la Gobernación de Itapúa y a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y por el puesto de salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Se puede identificar que en el área en cuestión de los indígenas, básicamente lo único que están practicando como prevención es el uso de tapabocas. Y donde más se ha trabajado con ellos es hacer una relación interpersonal, visitas directas para la concienciación y también concienciación sobre evitar el traslado a otras comunidades, de manera a evitar que se propague a sus comunidades el COVID. Cuando hablamos de comunicación, en estas zonas rurales podemos hablar o mencionar que la radio es el medio más utilizado por el cual accede la información. Entonces, este dato es fundamental debido a que si se hacen campañas a nivel de áreas rurales, se tiene que intensificar el uso de estos medios radiales. También se tiene acceso un poco menor a TV de aire y redes sociales, pero el que más se escucha son las radios. Entonces, 100% de los encuestados de las tres comunidades tienen conocimiento básico y reciben información sobre el COVID o el coronavirus. El 64% indicó que sí existe información clara y segura, mientras que un 22% manifestó que esta no es suficiente ni clara, tienen duda de la información que les llega. Entonces hay un proceso que hay que trabajar más con los medios de comunicación de manera a filtrar las informaciones y la manera de presentar estas informaciones a las comunidades rurales. Entrevistados que se informaban a través de redes sociales comentaron que la información disponible era confusa y no siempre confiable. Entonces, llegando a las conclusiones, podemos un poco cerrar todo el estudio de esta primera etapa, que existe un alto porcentaje de la población que tiene acceso a servicios básicos, que eso es fundamental y que en otras áreas no se da. Se identificó un relajo general en la implementación de medidas sanitarias en el área, solamente en aquellos lugares donde exigen las personas están aplicando y si no, ya no lo hacen. La fuente de información por donde reciben las informaciones sobre el COVID-19 son los medios radiales, seguido la televisión y redes sociales. Fomentar entonces informaciones a través de estas emisoras rurales que van a ser una fuente importante o un elemento importante para llegar hasta la población que en algunos casos sigue sin creer la presencia de este virus. Trabajar un poco más en cómo llegar con la información, porque la población no puede precisar que si la información que recibe es real o no. Y toda esta información generada permite pasar a la segunda etapa de nuestra investigación, que pretende establecer una estrategia de comunicación utilizando tecnologías existentes en la comunidad para que permita una comunicación fluida y real sobre la pandemia del COVID-19, a ser implementada en el área de estudio y con el fin de ser replicada. Es una pequeña edición de un manual que permita presentar cómo se realiza la información, presentarla en el idioma que corresponde, si es el guaraní, el español, el yopará. Entonces, este manual va a permitir hacer un ordenamiento de ideas para los medios de comunicación radiales rurales de cómo enfocar y difundir
esta situación y que va a ser útil para otras eventualidades que puedan surgir. No quiero terminar la presentación sin agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por tan importante apoyo brindado a tantas instituciones, 31 como habían mencionado al inicio, y esos recursos destinados a llevar adelante investigaciones de tanta relevancia y que permitan mejorar y buscar la manera de hacer frente a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, esta sería ya la primera etapa. Bueno, cerraron ustedes la primera etapa del proyecto con este informe, Alicia. Asimismo, cerramos la primera etapa, son las informaciones procesadas que consiste en la caracterización de las 3 poblaciones, y con la información generada estamos trabajando en la segunda etapa con los medios de comunicación de implementar sistemas de información segura y confiable y con el nivel de lenguaje que requiere ese tipo de población. ¿Qué instituciones están trabajando con ustedes o con qué otras instituciones ustedes están trabajando este proyecto? Tenemos el apoyo del Consejo de Salud del Distrito Alto Verá. Tenemos el apoyo de la Intendencia de Alto Verá y también funcionarios del puesto de salud de Alto Verá. Entonces tenemos ahí un interesante grupo de trabajo que hace frente a varias situaciones, y así podemos bajar a tierra informaciones reales y precisas y transformarlas en herramientas útiles para trabajar el modelo o el manual de procedimiento para llegar a la información a las comunidades. No, me parece excelente la propuesta realmente. Vamos a ver si es que tenemos algunas consultas en las redes sociales o aquí en el sistema, a ver si es que tenemos algunas dudas. Nos pueden dejar en el chat para la gente que nos sigue a través de Cisco en la videoconferencia, y para las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, nos pueden dejar en la parte de comentarios sus consultas. Creo que por ahora no tenemos ningún comentario, ninguna consulta, Alicia, pero igual te pedimos que te quedes con nosotros para que en caso de que tengamos alguna, entonces podamos hacerte las consultas. ¿Está bien? Sí, me quedo conectada. Vi una pregunta que dice si vamos a publicar y ya estamos trabajando. Hay una publicación realizada con ACID sobre estos resultados. Perfecto. ¿Y el Quiero manual va a ser publicado también, Alicia? Sí, el manual va a ser publicado. Va a ser publicado y va a estar disponible para uso en toda la región donde les sea de utilidad. Excelente. Aprovecho para recordarles también que tenemos la página de datos abiertos del CONACYT. En esta página nosotros subimos todos los manuales y los resultados de los proyectos de investigación financiados por el CONACYT. Así que si es que necesitan algún material, documento, entonces pueden visitar esa página, y seguramente también vamos a estar cargando estos materiales del proyecto de Alicia para que esté también a disposición de toda la ciudadanía cuando ellas precisen. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Bien, a continuación seguimos con el segundo proyecto de investigación que vamos a presentar esta tarde. Aquí ya se encuentra con nosotros Ever Villalba, el investigador de la Universidad Nacional de Pilar. Él nos va a presentar los avances del proyecto Propuesta de Intervención Comunitaria para mejorar los hábitos de higiene y protección durante el aprovisionamiento y manipulación de productos de la canasta básica para la reducción de la propagación del virus SARS-CoV-2. Ever Villalba es doctor en Administración por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Es máster en Gestión Empresarial por la Universidad Autónoma de Asunción, licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Nacional de Pilar, investigador categorizado del CONACYT.
Fue evaluador de las carreras de grado y posgrado de la Agencia Nacional de Calidad, ANEAES. También es investigador de las líneas de gestión, emprendedurismo y educación superior de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. Y también dirige proyectos de investigación cofinanciados por el CONACYT y por la Universidad Nacional de Pilar. Escribe y publica artículos científicos relacionados a educación superior, administración y emprendedurismo, y es docente universitario de carreras de grado y posgrado. Finalmente, Ever Villalba es decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenido, Ever, un gusto que estés aquí con nosotros en esta presentación. Es todo tuyo. Buenas tardes, el gusto es mío y bueno, saludo a los colegas que están presentes en la sala y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Eh, Antes que nada, celebro este espacio organizado por el CONACYT, así Gracias. vamos difundiendo los resultados, los avances de las distintas investigaciones que se viene financiando a través de los fondos de excelencia. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que los paraguayos y paraguayas tengan conocimiento de lo que estamos haciendo, de quienes estamos haciendo ciencia en el territorio paraguayo. Sin más preámbulo, quiero pasar a presentar. El nombre de la investigación ya lo han anunciado, es propuesta de intervención comunitaria para mejorar los hábitos de higiene y protección durante el aprovisionamiento y manipulación de productos de la canasta básica para la reducción de la propagación del virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Es un equipo multidisciplinario. eh, Quien les habla es formado en el área de administración, por eso nos enfocamos en tenemos esta línea de trabajo con pymes, emprendedurismo. Se sumaron al equipo colegas del área médica y de otras áreas. Este proyecto lo hemos presentado desde la Universidad Nacional de Pilar a través de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Arte en forma asociativa con el Hospital Regional de Pilar y la Asociación de Comerciantes Industriales de Ñembucú, quienes se sumaron al proyecto. Bueno, hay un equipo, como les dije, multidisciplinario. Está Rolando Ortega, Agustín Barúa, que es el área médica y psiquiatría, Lourdes Sánchez, el área de estadística, Ramón Rocha, es un médico de México, Tania Riveros, Fátima Mura, Víctor Gómez, el director del Hospital Regional, justamente. Colaborado también además con nosotros Shirley Olmedo, Elsa Velázquez, Rocío Girlán, Victoria Acuña, Miriam Cáceres. No hubiese sido posible esta investigación sin esta multidisciplinariedad en el equipo, ¿verdad? La presentación va a tener una parte de la presentación objetivo, el escenario actual, como estamos hoy en Pilar, un poco de la metodología, los principales hallazgos y algunas consideraciones finales. El objetivo fue fomentar justamente comportamientos sociales que reduzcan la propagación del virus mediante un proceso de intervención educativo y comunicacional comunitario sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias durante ese aprovisionamiento y manipulación de productos de la canasta básica. Esto nace también de la preocupación en ese entonces, ¿verdad? De que, bueno, se redujeron las ventas, se empezó con el virus a tener una circulación comunitaria, las pymes se resintieron las ventas de las pymes y sabemos que el motor de la economía paraguaya y mundial son las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de un sector que emplea más del 50% de la mano de obra, ¿verdad? En Paraguay, más aún en ciudades así como la de Pilar. Entonces, ahí radica la importancia de este estudio. El objetivo específico es diagnosticar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas sanitarias desarrolladas por las familias en relación a la actual pandemia durante su proceso de compra justamente, ¿no? Identificar comportamientos negativos a ser modificados, así como también los positivos. Formular una propuesta de proceso de intervención, tener ese diagnóstico
La idea era hacer una propuesta de intervención comunicacional a través de los medios disponibles, desarrollar y evaluar las acciones de intervención es como último objetivo, que justamente estamos en esa etapa del cumplimiento del último objetivo, del objetivo 4. El escenario actual, Ñembucú, tenemos a la fecha 46 fallecidos, 182 casos activos, 1.476 casos recuperados, un total de casos de 1.704. Es un dato provenido por el Hospital Regional al 22 de marzo. Está compuesto por 918 personas del sexo femenino, 786 masculinos, 4 estaban en terapia intensiva y 9 en sala común. La clasificación de casos según grupo etario, ahí vemos de menor a 1 año, 12, de 1 a 4 años, 46, de 5 a 14, 108 personas. Creo que la conexión de Ever está teniendo un inconveniente. Vamos a ver si se puede restablecer la conexión para que podamos volver a escucharte, Ever. A ver. Sí. A ver. Sí, creo que su conexión está con inconvenientes. Sí. Sí. Entonces estamos con la presentación del segundo proyecto de la jornada de hoy, que se trata de la propuesta de intervención comunitaria para mejorar los hábitos de higiene y protección durante el aprovisionamiento y manipulación de productos de la canasta básica para la reducción de la propagación del virus SARS-CoV-2. El investigador Ever Villalba nos estaba presentando la situación actual de Pilar, la cantidad de personas que han sido afectadas por esta enfermedad, las personas que están hospitalizadas y las que ya han superado la enfermedad. Y estábamos justo en la presentación de la clasificación de los casos de COVID que seguimos viendo aquí en pantalla, en tanto Ever se vuelva a conectar. Oh, lo veo ahí, pero es su... Creo que ahí... Está conectado. A ver. Vamos a ver, ahí está. Va a cerrar la presentación para volver a abrir. Entonces vamos a esperar unos segundos para tener nuevamente la presentación del segundo proyecto de investigación que estamos viendo en la tarde de hoy, que es la segunda jornada de este ciclo de seminarios sobre los avances de los proyectos de investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19. Recordamos un poco que la primera investigación que fue presentada en la jornada de hoy fue el proyecto Análisis del comportamiento de comunidades rurales para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Estuvo presentando este proyecto la investigadora Alicia Eisenkopf. Hola. Aquí ya le escuchamos a Ever nuevamente. ¿Podrías compartir nuevamente tu pantalla? Sí, voy de vuelta. Hubo un bajón de internet, tuve que cambiar de red. Sí, no te preocupes. Estábamos en la clasificación.
Sí, Una clasificación por... Sí, ahí nos quedamos, creo que en la primera parte. la metodología, ¿me llegaron a copiar? No, antes. Acá. Ya. Uno, uno antes. Aquí. Aquí. Hasta ahí estuvimos Ah, yo seguía hablando y escuchándote. después se cortó. Hasta ahí estuvimos escuchándote. Sí, bueno, Podemos seguir, Ever, gracias. sí, decía que en esta franja etaria es lo que más infectados encontramos, ¿verdad? Porque es la población económicamente activa, digamos, y tenemos 700 personas a la fecha de corte. Las últimas 12 semanas tienen este comportamiento, la semana epidemiológica, así como lo dicen los médicos, ¿verdad? Lo del área de salud, ¿verdad? Las últimas 12 semanas tiene este comportamiento ascendente que justamente salta la alarma o la preocupación para tratar de detener este crecimiento sostenido que está teniendo y que no se dispare justamente en estas fechas que se aproximan, ¿verdad? La metodología, el proyecto de investigación plantea un desarrollo en tres principales fases, ¿verdad? La fase diagnóstica, la de planeación y ejecución, y la última fase es la de evaluación. Como eje central de partida, se propone una investigación de conocimientos, actitudes y prácticas conocida como la metodología CAP, que es una metodología muy utilizada justamente por los sistemas de salud para indagar los comportamientos de la población. Esta metodología permite la aplicación de un paradigma mixto con técnicas cualitativas como cuantitativas para lograr conocimiento más acabado del público objetivo en este caso, ¿no? ¿Cómo se recogieron los datos? A través justamente de la encuesta CAP, de la que se aplicó a la población de Pilar, una población que estimativamente tiene 40.000 habitantes, ¿verdad? Con un núcleo familiar de por medio de 3,5 integrantes, constituyendo eh, en aproximadamente 11.400 familias. En cuanto a la composición de los establecimientos comerciales, se estima que operan en Pilar 1.400 unidades de negocio, ¿verdad? Categorizadas en micro, pequeñas y medianas empresas. 95% de ellas son microempresas, ¿verdad? Y el 80% con la actividad centrada en la intermediación comercial, o sea, compra y venta de bienes, ¿verdad? 15% en servicio y 5% en industria. Bueno, sobre esa población se desarrolló el estudio, se hizo la encuesta CAP, después también otra técnica, la observación etnográfica, los colaboradores, los integrantes de este equipo, salimos con los cuidados respectivos a visitar los comercios, a observar los comportamientos, ver el proceso de compra, cómo venían, eh, cómo hacían antes de entrar, durante su proceso de adquisición, el pago en la caja y salida del negocio. Todo ese proceso nosotros acompañamos con observación, ¿verdad? Mediante una guía previamente elaborada. La última parte es la de panel de expertos, donde los resultados de tanto de la encuesta CAP como la intervención y la observación serán discutidos en ese panel de expertos. Es la última etapa de la investigación aún, que se está desarrollando en este momento. Los principales resultados, paso en honor al tiempo también, ¿verdad? Eh, no vamos a presentar todos los resultados porque es imposible. Y aquí debo agradecer a todo el equipo de la universidad, también a los compañeros del hospital regional, a los buenos amigos de la Asociación de Comerciantes Industriales, quienes nos ayudaron para que se pueda completar la encuesta CAP, porque una encuesta, como ustedes ven ahí, tiene 100 ítems, ¿verdad? Es una encuesta muy larga, pero que ayudó justamente a tener un eh, panorama eh, real de la situación en ese entonces, ¿verdad?
Entonces, se logró 400, se pudo encuestar a 401 personas, jefes de hogar, quienes respondieron. Entonces, el resultado es bastante significativo. La pregunta es, ¿crees que la COVID es una enfermedad mortal? Y acá vemos de los 401 jefes de hogar, 55 personas dijeron que no, representan un 13%, y 108 personas dijeron tal vez, en ese entonces, 26%, un porcentaje que, eh, que también nos llamó la atención, ¿verdad? Y 238 dijeron que sí es mortal, ¿verdad? El 60% dijo que es mortal. Entonces, estas informaciones nos dieron después insumos para diseñar justamente el plan de comunicación, que es la parte de intervención del proceso de investigación. Otra de las consultas es, dice, ¿cree que las medidas adoptadas por los comercios son suficientes para evitar el contagio del COVID? Dice, totalmente de acuerdo, 11%, de acuerdo 46%, ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, es indiferente 24%, y en desacuerdo 15%, y en muy desacuerdo 1%. El 16% dice de que las medidas adoptadas no son suficientes, ¿verdad? Otro dato que haría si el propietario o empleado del comercio donde realizas tus compras dan positivo a COVID, y hay un porcentaje, dejaría de ir al local comercial 38%, no sabe 14%, seguiría yendo 46%. Intervención, no sé si me pueden ayudar para cerrar eso. ¿Cree que debe compra para evitar la exposición al COVID? Dice 80 personas, que representa el 21%, dicen no. 52 personas dice sí, que debe cambiar su frecuencia, ¿verdad? Y 26 que tal vez. ¿Cambiaría tu lugar habitual de compra por mayores medidas de seguridad? Tenemos 57% que cambiaría, 17 dice que no, 24 tal vez. Ingresa a los locales comerciales, y estos son datos más alarmantes aún, ¿verdad? Dice, a los locales comerciales previo lavado de las manos con agua y jabón por más de 20 segundos. 1% dice nunca, dice casi nunca, y un 31% dice la mayoría de las veces. Así nos dice la mayoría de las veces significa que no todas las veces, ¿verdad? Y sabemos que este virus no perdona. Entonces, tenemos alrededor de 34% que está, eh, que no todas las veces se lava las manos o realiza algún procedimiento antes de ingresar al local comercial. Convengamos que esta es una medida adoptada en Paraguay, ¿verdad? No todos los países se encuentran ingresar a un local comercial, se adoptan otros tipos de medidas de desinfección en otras latitudes, como el alcohol o otros desinfectantes, ¿verdad? Pero en Paraguay se ha duplicado el esfuerzo de tener un lavamanos para permitir el lavado correcto de las manos, luego la desinfección en alcohol y después el ingreso previa toma de temperatura, ¿verdad? Lógicamente, esas medidas, según esta investigación y según lo vemos en las despensas, comercios de barrio, no son adoptadas por todo porque representan también un alto costo, ¿no? Las pequeñas, las microempresas no tienen posibilidades ni recursos de tener un personal que esté desarrollando esa actividad exclusivamente en la puerta, y también colocar ese tipo de medidas de bioseguridad le representa costo a los comercios. Entonces, una cuestión, una llamada de atención también, gracias a esta investigación que se hace a los organismos quienes apoyan a las pymes, ¿no?
Antes de ingresar al negocio donde realizas tus compras, practicas la siguiente medida de higiene: uso de mascarilla. Ahí el porcentaje incluso es mayor. Un 29% dice nunca, pocas veces 41%, y la mayoría de las veces 8%. Apenas un 21% de las personas que van a la despensa del barrio, a los supermercados, ¿verdad? Utiliza correctamente el tema de las mascarillas, o sea, los tapabocas. Entonces, eso es una cuestión que salió y los mismos jefes y jefas de hogar respondieron esto. ¿Con qué frecuencia se realizan compras básicas? Una vez por semana, 41%, de acuerdo a la necesidad, 25%. Esto es muy importante porque una de las recomendaciones justamente es planificar las compras, ¿verdad? Evitar irse varias veces para evitar aglomeración, evitar exponerse a los contactos, ¿verdad? Pero tenemos un porcentaje del 25% de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que falta. Justo ese día va a cocinar un menú diferente y bueno, falta esto, falta lo otro. Entonces, no sé, lo que se pretendía era conocer cómo realizan las compras y ver cómo eso se puede después hacer una buena planificación. Otros decían cada 15, todos los días, ¿verdad? Una vez al mes. Como también se hizo la observación, adopción de medidas de prevención del COVID, ¿verdad? En general fueron identificados varios locales barriales sin lavamanos, eh, sin lavamanos correspondientes, en su defecto estaban instalados en forma precaria o estaban para cumplir con los requerimientos, digamos, indicados de los organismos de control, pero no tenían insumos suficientes o no tenían agua o no tenían jabón o no se tenía toalla, ¿verdad? Entonces, esas eran las cuestiones que se observaban en ese proceso de visita a los locales comerciales. También se ha observado que en los lugares donde sí hay lavamanos, igualmente hay pocas personas que lo utilizan. Vimos en muchas ocasiones que si no tenía una mirada encima, si otro cliente no lo estaba observando cuando iba a entrar al local comercial, por ejemplo, directamente entraba. No pasaba a hacer ese proceso de lavar la mano. Antes no se estaba lavando las manos para entrar al local, eh, entraban directamente a hacer sus compras, ¿no? En ese proceso también preguntamos a los propietarios y a los encargados si se les exige, y por el nivel de venta preferían no pedirle al cliente por temor a perderlo. Entonces se ponían se ponen al contagio, ¿verdad? Ya que entran sin tapaboca o tapabocas mal colocados, ¿verdad? Así como también el tema del distanciamiento. Se ha observado muchas veces que no se respetaba el distanciamiento. Ninguno de los locales comerciales observados cuentan con registro de personas, ¿verdad? Al ingreso local. Esto justamente ya lo dije antes, ¿verdad? Esto dio pie al desarrollo de un software que ya en breve les voy a presentar, que como las pymes no tienen recursos suficientes para destinar a un personal en la entrada o en la puerta de su local comercial, generalmente es atendido por su dueño o algún familiar, y no son suficientes, ¿verdad? Entonces, en talentos humanos, entonces, difícil para que uno registre cómo nos hacen en una cooperativa, en una financiera, en un banco, cuando ingresamos, ¿no? O en una institución pública cuando ingresamos, donde nos toman nuestros datos. En las pequeñas y medianas empresas eso es prácticamente de cumplimiento imposible. Entonces eso nos dio el equipo, si bien no estaba previsto en la investigación, diseñó un software que le voy a comentar más adelante, que ya lo habíamos presentado justamente y difundido gracias al CONACYT, que se llama Alerta COVID. En cuanto a tapaboca, hay debilidades. En repetidas ocasiones se observaron clientes
que no usan o si lo usan de manera incorrecta. También otro detalle que observamos es que la gente solo por cumplir tienen un tapaboca en el bolsillo cuando van a entrar, sacan y se colocan y se ve que el tapaboca ya es reutilizado o de utilización de varios días. Algunos están rasgados, otros están eh, presentan ciertos aspectos de suciedad, ¿verdad? Entonces, es a los efectos de cumplir, de ingresar en el local con tapabocas nomás, sin, se colocan, no necesariamente por prevenir el contagio, ¿verdad? Son cosas que se venían, incluso hubo casos que vimos tapabocas rotos, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se tuvo en cuenta también. En muchos locales comerciales, sí, Ever, discúlpame, ¿podríamos ir cerrando porque sí, ya pasamos los 15 minutos? Disculpa. sí, ya, sí, cierro con la parte de la intervención y ya. Ok, Eh, gracias. sí, paso directamente. Entonces, en base a estos hallazgos, tanto de la encuesta CAP y como el de la observación etnográfica que hicimos el equipo, desarrollamos un plan de comunicación, un plan educativo comunicacional, ¿verdad? Que tuvo su objetivo general y específico y empezamos a intervenir a través de las redes sociales y seguramente algunos en algún momento vio en nuestras redes, en las redes de CONACYT y de la universidad, estos mensajes para que ayude a crear conciencia en el proceso de compra, ¿verdad? Y lo que les decía, el de Alerta COVID es un software que se creó pensando justamente en que las pymes no tienen forma de registrar y es un software que muy fácil de utilizar, genera un código QR y el usuario del cliente con un celular puede registrar su visita a ese local comercial. Esto o sea, está disponible de manera de un prototipo, pero que si las autoridades así lo requieren, está como para que pueda ser usado a nivel nacional para que en forma automática, tanto cuando uno entra en un local comercial, en una institución pública, en una institución bancaria, financiera, pueda automáticamente, sin la intervención de usar el papel o el bolígrafo, solamente con el celular, con el escaneo del código QR, puede registrar su visita a ese local. Y si hay alerta desde una base de datos, cuando carguen los encargados del área de salud, automáticamente le avisan su celular que al momento que él estuvo ahí, hubo un contacto COVID. Esa es la bondad, digamos, de este software, de esta aplicación que está disponible gracias también al esfuerzo que hizo CONACYT en financiar esta investigación. Me excedí un poco porque nos apasiona justamente este tema, el tema del momento, el tema del COVID, y realmente estamos preocupados y queremos colaborar. Muchas gracias y disculpen por el exceso. No, no te preocupes, Edgar. Muchísimas gracias. Me parece súper interesante la propuesta. Realmente la comunicación es clave para concienciar y educar un poco a toda la sociedad paraguaya sobre la importancia de los cuidados que se deben tener. Una pregunta, Ever. ¿Cuántas descargas ustedes encontraron de esta aplicación que crearon? O sea, se pudo llegar a utilizar esta aplicación? ¿Vieron la aplicación en las empresas o en microempresas? Sí, nosotros, el equipo se encargó de adherir a los comercios, ¿verdad? En realidad, para probar y tener un prototipo, tenemos 15 comercios adheridos, ¿verdad? Tienen pegados incluso el código QR en su entrada, en el local de entrada. Excelente, qué bueno, me parece realmente excelente. Vamos a ver si es que no tenemos alguna consulta en Facebook, porque y aquí no nos están llegando ninguna consulta todavía. Bien, a ver, no tenemos ninguna consulta en redes, así que te agradezco muchísimo, Ever, la presentación.
Espectacular, esperemos que todas las acciones que ustedes hayan tomado, las intervenciones realizadas realmente tengan éxito y se logre el objetivo realmente de todo el trabajo que están realizando. De nuevo, gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedo hasta el final por si hay alguna. Perfecto, muchas gracias, Ever. Sin más, vamos a pasar a la tercera presentación de esta tarde. Ya está con nosotros la doctora Gabriela Ávila. Ella nos va a presentar los avances que han tenido en el proyecto Eficacia de las estrategias de intervención domiciliaria en pacientes con COVID-19. Ensayo clínico aleatorio. Este proyecto está siendo ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRC y Gabriela Ávila. Ella es máster y PH por la Universidad de Barcelona, España. Trabajó como becaria predoctoral en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario Valle d'Hebron y en el Parque Científico de Barcelona, España. Es investigadora a nivel 1 del PRONI CONACYT y actualmente trabaja en la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Te escuchamos. Está en silencio tu micrófono, Gabriela. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí? Un ratito voy a retroceder otra vez a otra diapositiva. Bueno, les comento, es la verdad un placer y un honor representar a mi grupo de investigación para poder comentar en esta oportunidad los avances que tenemos en este proyecto de investigación, que es un ensayo clínico aleatorio y que el código del proyecto es el PIN 20387 para los que quieran entrar a la página de CONACYT a revisar sobre el proyecto. Bueno, un poquito para contextualizar cómo surgió este proyecto de investigación. Bueno, justamente en marzo del año pasado, hace un año, este grupo de investigadores, cuyos nombres ustedes están viendo, creo, en la pantalla, si es que no ven, me hacen señas. Este grupo de investigadores se reunió con un objetivo, que el objetivo era tratar de buscar estrategias con las cuales apoyar al sistema de salud, ya que veíamos lo que estaba pasando en el hemisferio norte. Veíamos estas oleadas de pacientes que sobresaturaban los sistemas asistenciales. Entonces, fue en ese contexto en que surgió la idea de este proyecto de investigación. Primeramente basados en lo que es la estrategia de Tease and Treat del VIH, de tratar de forma temprana para evitar una progresión de la enfermedad a formas graves. Y en ese contexto que surgió este proyecto de investigación. A ver. Ahí. Bueno, después de estas reuniones que tuvimos en marzo, hace un año ya, tuvimos varias reuniones metodológicas, tanto con los miembros del grupo de investigación como también con investigadores extranjeros. Tuvimos reuniones con investigadores de España, de Italia y también de Argentina y hicimos un primer diseño del estudio. Este primer diseño del estudio constaba de 3 brazos. Un primer brazo que era una intervención con hidroxicloroquina, que como ustedes recuerdan en marzo del año pasado la mayoría de los pacientes estaban siendo tratados con hidroxicloroquina. Un segundo brazo que era el tratamiento con ivermectina y un tercer brazo que era el grupo control o el grupo placebo. Posteriormente la ciencia le puso en su lugar a la ivermectina en el lugar en que le corresponde para el tratamiento del COVID. Entonces modificamos el diseño del estudio al diseño actual. Este diseño actual consta de 2 brazos. En un brazo se administra ivermectina y en el otro brazo, que es el grupo control, se administra placebo. Más o menos para complementar esta evolución temporal que estaba mencionando, ya en marzo, como les comenté, del año pasado, con el inicio de la pandemia hicimos varias reuniones con los investigadores tanto nacionales como internacionales, comenzamos a pulir, a elaborar lo que es la estrategia y los objetivos del proyecto. En abril postulamos para CONACYT y en julio pues, estuvimos en la lista de adjudicados del proyecto por suerte. También iniciamos reuniones con las agencias reguladoras para cumplir con todos los requisitos nacionales para implementar un trabajo de estas características. Y en este sentido, en septiembre ya tuvimos la primera aprobación de Dinavisa, ya estábamos haciendo también pruebas piloto de los instrumentos y la adecuación de los mismos. En octubre tuvimos la aprobación del Comité de Ética,
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y ya estábamos haciendo de forma paralela las capacitaciones de nuestro personal para poder implementar nuestro proyecto. En noviembre, el 16 de noviembre, incluimos a nuestro primer paciente, inclusive antes ya de lo que es la liberación de fondos por CONACYT, porque ya veíamos que esto se estaba acelerando y queríamos tener lo antes posible una respuesta a esta inquietud que tenemos todavía sobre si es eficaz o no la administración de ivermectina. Basado en todo este contexto de cómo surgió el proyecto, entonces podemos entender perfectamente cuál es el objetivo general de nuestro estudio. El objetivo general de este estudio es evaluar la eficacia de la ivermectina para reducir la hospitalización de los pacientes con COVID-19 con clínica no grave y que estén en sus domicilios en Asunción y en el departamento central. Como teníamos acceso a esta población, quisimos estudiarla en profundidad y es por eso que redactamos los siguientes objetivos específicos. Quisimos estudiarla epidemiológicamente en profundidad, entonces el primer objetivo específico es describir las características sociodemográficas, así como la distribución de enfermedades de base, los antecedentes del consumo de alcohol y tabaco en la población de estudio, a ver cómo influyó la pandemia en el consumo de alcohol de esta población, en el consumo de tabaco, en el sobrepeso. Cambió este cambio del estilo de vida que tenemos, influyó de forma positiva o negativa en estos tres aspectos. Eso es lo que queremos buscar con este primer objetivo específico. El segundo objetivo específico es evaluar, propiamente dicho, el efecto de la intervención con ivermectina en relación a la evolución clínica de los pacientes. Analizar si los pacientes que consumen ivermectina tienen una evolución favorable, es decir, se quedan en la casa, no requieren hospitalización, o tienen una evolución desfavorable, es decir, avanza de todas formas la infección y requiere internación. También analizamos la seguridad de la ivermectina. Este es un punto importante porque uno diría, no, ya se conoce el perfil de seguridad de la ivermectina, está conocido. No, se conoce el perfil de seguridad de la ivermectina para las indicaciones a las cuales está aprobado el fármaco. Actualmente no hay una aprobación de las instancias reguladoras para el consumo de ivermectina fuera de ficha técnica, solamente en el contexto de un ensayo clínico como este. Entonces, es obligatorio para nosotros poder brindar esta respuesta sobre la seguridad de la medicación en pacientes con COVID. También desde el punto de vista epidemiológico, analizamos la dinámica del contagio en el domicilio de los casos a los 30 días de la intervención. Queremos analizar en profundidad qué pasa en la casa de los pacientes, cómo se contagian, quién se contagia más, quién se contagia menos. A veces podemos encontrar algún patrón o alguna característica que nos ayuda a entender más en profundidad esta infección. Y por último, es comparar perfiles genéticos de la infección por SARS-CoV-2 con relación a la evolución clínica. Es buscar si existe algún polimorfismo que determine que un paciente va a tener una mejor o una peor evolución clínica. Para poder llegar a la consecución de estos objetivos, por supuesto, requerimos criterios de inclusión y exclusión como todo ensayo clínico. Entre los criterios de inclusión tenemos estos tres criterios de inclusión. Tienen que ser mayores, tienen que tener una edad igual o mayor a 18 años y sí o sí tienen que tener una prueba confirmatoria de COVID, ya sea por RT-PCR o por antígeno. Tienen que ser pacientes con menos de 10 días desde el inicio de los síntomas y tienen que ser pacientes que accedan a participar en el estudio con la firma del consentimiento informado, que es un requisito imprescindible para cualquier ensayo clínico. Solamente incluimos también, resalto, pacientes con domicilio en Asunción y en el departamento central. Criterios de exclusión, como mencioné previamente, solamente incluimos pacientes no graves. Entonces, a todos los pacientes que cumplían con los criterios de gravedad definidos en la Guía de Vigilancia Epidemiológica de Laboratorio en la enfermedad por coronavirus del Ministerio de Salud, en su versión del 11 de marzo, no son incluidos en este estudio. Evidentemente, este grupo de pacientes requiere una atención diferente, por lo cual no lo incluimos en nuestro ensayo. Tampoco incluimos a mujeres que estén embarazadas o que estén dando de mamar, mujeres que estén en edad fértil y que no se comprometan a no quedar embarazadas durante la realización de nuestro estudio, incapacidad de completar el estudio por cualquier motivo, cualquier paciente que esté consumiendo un fármaco que presente interacción con la ivermectina no es incluido tampoco en el estudio. Tenemos mucho cuidado, sobre todo en la seguridad de los pacientes que incluimos en este ensayo clínico. Tampoco incluimos personas que tengan una intolerancia ya conocida a la ivermectina, a sus derivados o a alguno de los excipientes, y pacientes ya que estén que tengan una patología hepática conocida y que ya estén en estados muy avanzados de esta patología hepática.
Estos serían los criterios de inclusión y exclusión que aplicamos a los pacientes que fuimos reclutando durante el periodo de estudio. ¿Y cuál es el diseño de este estudio? Este es un ensayo clínico, es aleatorizado, con asignación paralela y enmascaramiento triple. ¿Qué significa enmascaramiento triple? Significa que ni el paciente, ni el equipo de investigadores, ni tampoco el estadista sabe qué paciente está recibiendo ivermectina y qué paciente está recibiendo placebo. Esta es la forma más estricta de analizar si una medicación es eficaz para una determinada indicación. Es por eso que tuvimos muchísimo cuidado con hacer un enmascaramiento triple. La aleatorización, ¿cómo la hacemos? Es una aleatorización centralizada. El encargado de la aleatorización es el estadista del grupo. ¿Y cómo se realiza la intervención? Bueno, los pacientes son aleatorizados en dos grupos para recibir o ivermectina o placebo. Como mencioné, como es un enmascaramiento triple, no sabemos quién recibe cada una de las pastillas, por lo cual las pastillas de placebo y de ivermectina son idénticas. Tienen las mismas características físicas como para tratar de resguardar este enmascaramiento tan importante para nuestro estudio. La implementación en campo. Para poder realizar la implementación en campo tuvimos varias etapas. Tuvimos reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tuvimos reuniones también con los representantes epidemiológicos de la 18ª y la 11ª región sanitaria. De parte del Ministerio de Salud, la verdad que este proyecto no hubiera podido ser llevado a cabo si no hubiéramos tenido el apoyo de ellos. Hicimos capacitaciones muy intensas, tanto del equipo de reclutadores, de los encuestadores y del equipo de campo. ¿Con qué objetivo fuimos tan intensos con las capacitaciones? Para que sea lo más riguroso posible el estudio y la recolección de los datos. Así, todos los pacientes reciben la misma información de forma protocolizada, homogénea, y también así podemos asegurar que todos los pacientes reciben el mismo trato. Una parte importante es la seguridad de los datos. En este sentido, tuvimos mucho cuidado también en cuanto a la confidencialidad de los datos. Entonces, para asegurar que los datos estén seguros, hicimos un doble cifrado, es decir, un cifrado en dos etapas, para tratar de resguardar al máximo posible esto. Se redactaron formularios que ya están ahora prediseñados y definidos para la consecución de los objetivos del presente estudio. Se realizaron, hicimos prueba piloto, los modificamos, los volvimos a arreglar hasta la versión final, que por supuesto está es mucho mejor y es muy fácil de aplicar, y los datos son muy fidedignos, los que podemos recoger de estos formularios. De todo el trabajo detrás de cada uno de los formularios, mejor dicho. Y la información, también resguardando la confidencialidad de los datos, es una información que está anonimizada mediante un código alfanumérico. ¿Y cómo se llevó a cabo este estudio? Bueno, les voy a resumir brevemente cómo es el esquema operativo de trabajo. Los pacientes que tienen residencia en Asunción y Central, cuando son informados por el personal del Ministerio de Salud, ya sea de la 18ª o de la 11ª región sanitaria, de que son positivos para el COVID, son invitados al mismo tiempo a participar del estudio. Solamente si el paciente acepta participar del estudio, ahí el equipo del Ministerio de Salud nos pasa los datos de forma cifrada. Entonces, el equipo de investigación nos ponemos en contacto con los pacientes y le aplicamos de forma protocolizada el formulario de reclutamiento. Si el paciente cumple con los criterios de inclusión, no tiene criterios de exclusión, y lo más importante es que acepta formar parte del estudio, es entonces que programamos una visita a su domicilio. Un miembro de nuestro equipo va hasta la casa de los pacientes con todas las medidas de seguridad correspondientes a nuestros protocolos. ¿Para qué va a la casa? Va para entregar consentimiento informado. Los pacientes lo leen, se les insiste mucho que lo lean, que entiendan todo, que pregunten todo lo que quieran, que firmen el consentimiento informado si es que lo quieren aceptar, y después, solamente después de este punto, se le entregan los comprimidos que son consumidos por el paciente en presencia de nuestro equipo, y se entrega también saturómetro. Un saturómetro que ayuda tanto para que el seguimiento no sea solamente de síntomas del paciente, sino también para que sea un seguimiento objetivo de signos del paciente, y también nos ayuda a determinar de manera temprana cuando un paciente está teniendo una mala evolución clínica. A los 30 días se le vuelve a citar al paciente, se le hace una nueva encuesta, se le aplica un nuevo formulario, y para ver cuántas personas se contagiaron en su domicilio en los últimos 30 días, si estuvo hospitalizado o no, si queda con algún síntoma secuelar,
Y también se le programa una extracción de sangre para la parte serológica y genética del estudio. Este sería el esquema operativo que estamos implementando en el proyecto de investigación. El seguimiento posterior es, después del consumo de las pastillitas, el seguimiento telefónico diario, con un cuestionario epidemiológico bien profundo el primer día, que abarca todas las preguntas que están relacionadas con el primer y cuarto objetivo específicos. Después un cuestionario de seguimiento clínico diario de los síntomas del paciente durante 14 días y, como mencioné, a los 30 días volvemos a llamar a los pacientes para ver cómo se encuentran. Para ver cómo se encuentran los pacientes a los 30 días y programar la extracción de sangre. ¿Cómo estamos ahora mismo? Comenzamos en noviembre y ahora tengo que decir que estamos muy contentos porque después de un largo camino, muchísimo trabajo, hemos conseguido un número de pacientes de 400. Esto fue bastante complicado, fue muy difícil de conseguir, pero lo logramos. Todavía no podemos dar por finalizado el reclutamiento, por eso está la palabra finalizando. ¿Por qué no lo podemos finalizar? Porque ya hemos tenido 62 casos en los que los pacientes acceden por vía telefónica a formar parte del estudio y posteriormente cuando vamos a la casa y cuando se interiorizan más, prefieren no participar. Entonces, hasta que el paciente, los últimos pacientes reclutados no firmen el consentimiento informado y no consuman la medicación, no podemos dar todavía por cerrado el reclutamiento. Esperemos que eso se dé hoy. Esperemos que sí. Bueno, un poquito de datos en relación al estudio, como mencioné, es ciego, por lo cual no podemos dar mucha más información de las que les voy a presentar ahora mismo. Solamente cuando liberemos el ciego vamos a poder profundizar en la información de cada uno de los brazos y las características que estamos buscando. Pero sí le podemos comentar que hemos llamado un número impresionante de pacientes. Hemos llamado 3.950 pacientes y este número todavía no está cerrado porque estos datos evidentemente no son del día a día. Llamamos muchísimos pacientes todos los días, entonces estos son los datos hasta el día de ayer y todavía no está cargada toda la información. O sea, probablemente creo que hemos llamado más de 4.000 pacientes. De estos 4.000 pacientes han sido incluidos, reclutados 400, si es que firma los últimos pacientes firman el consentimiento hoy. Y de estos 400, las características principales, sin dividir por grupos, los pacientes tienen 6.5 días de enfermedad en promedio. El sexo femenino es del 50%, o sea, tenemos la muestra bien distribuida en relación al sexo. La edad media en años es de 38.7 años. El paciente más joven tiene 18 años y el paciente mayor tiene 84 años. Nosotros no pusimos edad mayor en los otros que se han publicado, y el peso medio en kilogramos de nuestra población es de 80 kilos. Estos son los principales datos epidemiológicos que podemos brindar ahora mismo por el motivo de que es un estudio ciego. Pero un punto importante que sí nos gustaría comentar es por qué llamamos 4.000 pacientes y tenemos solamente 400. Porque bueno, hubo muchos motivos por los cuales no entraron y les presentamos acá los principales motivos por los cuales no conseguimos toda la cantidad de pacientes que queríamos, ni en la rapidez que nos hubiera gustado. Encontramos un consumo previo de ivermectina cuando contactamos con los pacientes como primera causa en un 37%. La segunda causa fue el tiempo de evolución de la enfermedad en un 28%. Pacientes que al final dijeron que no querían participar o que no querían firmar consentimiento informado, un 17%. Pacientes que estaban con una enfermedad grave, un 14%. Y otras causas como embarazo, lactancia y consumo de medicamentos que interaccionan con la ivermectina en un 4% de los casos. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Confirmar, primero que nada, confirmar que entran los últimos pacientes y conseguir el tamaño de muestra tan deseado que tenemos. Completar el seguimiento de estos pacientes para corroborar si es que cómo es su evolución, que es el objetivo principal de este estudio, si tiene una buena o una mala evolución. Posteriormente, el análisis de los datos. Después será la liberación del ciego y por último la publicación de los resultados. Pensamos publicarlo tanto por un evento como por redes sociales y también pensamos hacer una publicación en una revista científica de alto impacto. Y no me gustaría terminar esta presentación sin dar gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo humano formado por más de 50 personas que están detrás de este proyecto de investigación. A todo el equipo del ministerio que nos estuvo apoyando, pasando las listas, tanto el de la 11ª región sanitaria como la 18ª. Muchísimas gracias por el apoyo, por toda la ayuda.
tanto al equipo de reclutadores, de encuestadores, al equipo de campo, al equipo administrativo, al equipo de redes sociales, a todos los investigadores, a todos, muchísimas gracias, porque sin este granito de arena, sin la ayuda de cada uno de ellos, esto no hubiera sido posible. No puedo dejar tampoco de mencionar al excelente equipo de investigación que tenemos. Cada uno de los investigadores de este grupo es multidisciplinario y lo complementan de forma excelente. Y gracias a esto, a este excelente equipo humano, estamos llegando a nuestra meta. También tengo que agradecer a las autoridades sanitarias y al CONACYT. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron a este equipo de investigación de llevar adelante un ensayo clínico en el campo, por decirlo así, no es en un hospital, es en la casa de los pacientes. Entonces esto es mucho más difícil, pero también nos acerca mucho más a los objetivos. Nos permite también generar una interacción satisfactoria entre la comunidad científica y la población en general y deja, la verdad que tengo que decir que va a dejar un valioso aporte a la cultura de nuestro país. En otros países es muy frecuente participar en ensayos clínicos y en este país no es para nada frecuente todavía. Esperamos que este sea uno de los primeros trabajos que abra el camino para futuros ensayos clínicos a nivel poblacional. Muchísimas gracias a todos por su atención y a las órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente presentación, realmente bastante completa y ese es el objetivo, un comentario nada más de estas presentaciones, ver un poco cómo estos proyectos de investigación van paso a paso logrando hasta llegar a lograr el objetivo, ¿verdad? O sea, que la comunidad científica pueda transmitir a la ciudadanía en general que estas investigaciones tienen un proceso y que estas deben ser cumplidas sigilosamente y muy bien cumplidas para llegar al objetivo. Entonces, vamos a estar esperando los resultados de esta investigación. Creo que hay mucha discusión en torno a la ivermectina en nuestra sociedad. Personalmente conozco a mucha gente está alrededor que inclusive consume este medicamento y es como que, pero no, espera, se está viendo, se está investigando, etcétera, pero cuesta mucho porque creo que ya se ha instalado en la sociedad de que este medicamento sirve. Entonces, eso es lo que creo que esta investigación va a ayudar muchísimo a ver, bueno, esto realmente sí o realmente no. Entonces, para dar claridad un poco. Entonces, voy a ver si es que tenemos alguna consulta. Dice, excelente las tres presentaciones, felicitaciones. Excelente presentación también tanto a los investigadores y las investigadoras que nos acompañan en esta tarde. Bien, creo que estos tres proyectos que nos han compartido realmente son excelentes. Desde el CONACYT queremos seguir invirtiendo en proyectos de calidad, en proyectos que realmente ayuden a la sociedad a salir de esta situación tan complicada en la que nos encontramos, y la investigación científica es uno de los pilares fundamentales para que nuestro país pueda realmente en algún momento inclusive pueda generar sus propias vacunas. Es un sueño, pero bueno, nos estaremos preparando, creo que ya para la siguiente pandemia. Seguir invirtiendo en investigación científica es lo que tenemos que hacer. Agradezco a Alicia Eisenkolb, a Ever Villar. No se escucha, perdón. Gracias, Gabriela. No quiero terminar sin invitarles a participar de la tercera jornada que va a ser el próximo martes 30 de marzo. Vamos a tener otros 3 proyectos de investigación para compartir con ustedes a las 17 horas nuevamente, y vamos a estar transmitiendo por las redes sociales del CONACYT.
Así que les agradezco nuevamente a los ponentes y también a todas las personas que nos están acompañando aquí por la videoconferencia y también por las redes sociales. Solamente les pido a Gabriela, Alicia y a Ever que no abandonen la videoconferencia. Queremos que se queden un momentito más. Y para el resto, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima videoconferencia el próximo martes 30 de marzo a las 17 horas. Hasta pronto. Gracias.